De acuerdo con la investigación del Observatorio del Sistema Judicial, entre 2009 y 2010, el 75,5% de los delitos cometidos por adolescentes fueron rapiñas, el 11,5% fueron hurtos, el 4,5% lesiones, el 2,5% homicidios, un 1,5% por ley de estupefacientes y un 1% por receptación. En el 27% de los casos, el delito se cometió de forma individual, mientras que en el 36% se hace con otra persona y en el 36% restante en grupo. La mayoría delinque fuera de su barrio. Por otra parte, la mayoría de los adolescentes que cometen delitos tienen 16 o 17 años. El 32,7% tienen 14 o 15 y el 3,2% tienen 13 años. Además, la mayoría de los adolescentes intervenidos por la Justicia Penal Juvenil en Montevideo no realizan ninguna actividad educativa ni laboral. Con datos de 2010, se establece que el 20,2% estudia, el 12,7% trabaja, el 1,7% estudia y trabaja y el 65,3% no estudia ni trabaja. En el año 2010, el 75,8% de los adolescentes que delinquió utilizó un arma, el 40% usó un arma de fuego, mientras que el 24,4% cometió la infracción sin utilizar un arma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en nuestro espacio de los jueves vamos a recibir al responsable del proyecto Delincuencia Juvenil en Montevideo. Ustedes recién escuchaban el informe de nuestra compañera Romy Artigas con algunos datos aportados por este estudio, esta investigación que fue realizada en el 2010. Para conocer más detalles, entonces invitamos esta noche al doctor Javier Palumo. Muchas gracias por estar en Televisión Nacional. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué primera reflexión se puede hacer a partir de este trabajo a propósito de la delincuencia juvenil en Montevideo? Bien. Bueno, en forma previa quiero explicar un poco cuál es el origen de los datos. Los datos que ustedes se basaron fueron extraídos del Poder Judicial. Exactamente. Nosotros lo que hacemos año a año es digamos, aplicar un formulario para obtener información a una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales, en este caso para este informe, de expedientes judiciales iniciados en los juzgados letrados de adolescentes de la ciudad de Montevideo. Este mecanismo de trabajo, en lo que es el acumulado de los años, nos ha proporcionado la oportunidad de hacer diversos informes con distinto foco, poniendo el foco en distintas temáticas. En este caso, lo que hicimos fue poner el foco en la temática de la delincuencia juvenil, que es abordada por el sistema penal juvenil y específicamente que da lugar a intervenciones del Poder Judicial bajo la forma de expedientes en los cuales se somete a un adolescente a proceso penal juvenil. La información judicial y no la información policial. Preferimos al expediente judicial, y lo hemos preferido desde que se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque parte de nuestro trabajo tiene que ver con verificar el grado de cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia, pero esto no implica no obtener información sobre el funcionamiento de la actuación de la autoridad policial, puesto que en los expedientes judiciales se encuentran los memorándum o partes policiales que dan cuenta de alguna manera de lo que ocurre en sede judicial con los adolescentes. Se lo preguntaba porque muchas veces puede pasar que intervenga la policía, pero no necesariamente haya un pase a la justicia. Por lo tanto, puede haber un adolescente que tenga varias anotaciones, pero no necesariamente la intervención judicial. Exactamente, esas situaciones pueden suceder y nosotros no hacemos un estudio sobre partes policiales, sino sobre aquellos partes policiales que ameritaron por diversas razones el inicio de un procedimiento penal contra un adolescente, uno o dos adolescentes, depende del expediente. Doctor, y le preguntaba a propósito de estos datos, ¿cuál es la primera reflexión que surge, la primera conclusión que ustedes llegaron? Bien, una de las, son varias los hallazgos de este estudio. El primero refiere a que en realidad
tomando en cuenta algunos indicadores que surgen de los expedientes judiciales, los adolescentes que son abordados por el sistema judicial no parecen tan diferentes al resto de los adolescentes, especialmente de los adolescentes que están en situación de pobreza, que son, de acuerdo a datos oficiales, 1 de cada 4, ¿verdad? Esto teniendo en cuenta algunas características como puede ser el problema de los adolescentes niní, los adolescentes que no estudian ni trabajan, o los adolescentes que tienen problemas de rezago educativo o problemas para mantenerse en la institución educativa. Estas características que fueron observadas en el expediente no son tan diferentes a las características de los adolescentes, como les decía, más vulnerados en sus derechos de nuestra ciudad. Por lo tanto, ese es un primer hallazgo que nos parece que aporta algo a la discusión sobre el fenómeno, sobre todo en momentos en los que se pretende de alguna manera discutir una supuesta rebaja de imputabilidad, que no es otra cosa que la aplicación de un código penal de adultos a personas menores de 18 años de edad y que evidentemente no son adultos. Y también se identifica, a propósito del estudio que ustedes hacen, un aumento en la violencia, pero a nivel generalizado. No solamente esto ocurre con los jóvenes, sino que ustedes dicen, no, esto está pasando en toda la sociedad. Es cierto, ¿no? Creo que sobran evidencias acerca de que estamos en momentos de poca tolerancia y de mucha violencia. Y en el caso específico de lo que es la delincuencia juvenil y algunos resultados de la investigación, lo que observamos es que si bien mayoritariamente, y eso ha sido algo estable, la mayoría de los delitos son delitos contra la propiedad, la mayoría de los delitos que cometen los adolescentes o que dan lugar a procesos de la justicia penal juvenil son delitos contra la propiedad. Lo que ha variado en el tiempo, y eso sí es un hecho, es la distribución entre los hurtos y las rapiñas, disminuyendo con el paso de los tiempos los hurtos y aumentando las cantidades de rapiñas, lo que implica de alguna manera disminuyendo un delito contra la propiedad que no implica violencia y aumentando un delito contra la propiedad que implica violencia. Esto para nosotros, de acuerdo también a información secundaria y tratando de comprender un poco este fenómeno, uno puede plantear distintas lecturas del mismo. Una de las cosas fundamentales que nosotros consideramos que puede llegar a aportar desde lo explicativo es el analizar que en estos 2 últimos años que nosotros analizamos, 2009-2010, de acuerdo a información hecha pública por las propias autoridades, las fugas llegaron a prácticamente 1.800 casos. Entonces, en un sistema de alrededor de 300 adolescentes privados de libertad, el impacto de 1.800 fugas en 2 años, cuando puede darse una nueva conducta infraccional que responda a la distribución general de las infracciones, esto puede tener como consecuencia un aumento de las intervenciones caratuladas como rapiñas. Lo que quiero decir es que el adolescente que fuga, si vuelve a cometer un delito y comete el delito que es mayoritario, va a cometer una rapiña, y si comete una nueva rapiña van a aumentar la cantidad de rapiñas. Esto de alguna manera a nosotros nos interesa plantearlo como explicación frente a una situación en la cual existen algunas tentativas de explicar estos fenómenos de aumento de la violencia, depositando de alguna manera esta explicación y poniendo como causa de esto a los propios adolescentes, planteando inclusive la idea de que estamos frente a una especie de nueva delincuencia. Nosotros decimos, bueno, es cierto que ha habido un aumento de la rapiña, pero quizá algunas deficiencias de las políticas públicas tengan algo que ver con el aumento de estas rapiñas y no necesariamente la existencia de un fenómeno y de una culpa, por decirlo de alguna manera, que la podemos alojar justo en estos adolescentes. Doctor, para cerrar, le quería hacer una consulta. ¿Quiénes acceden a este informe? Ese informe está colgado de la página observatoriojudicial.org.uy, puede acceder cualquier persona, y nuestro principal interés a la hora de pensar este informe es que sea leído por las personas que trabajan en lo que es el sistema penal juvenil, ¿no? Para que de alguna manera puedan obtener una visión sobre el funcionamiento del sistema
un poco más amplia a la de su práctica concreta como policía, juez, fiscal, defensor, educador, asistente social, psicólogo, psicóloga. Javier Palumo, se me terminó el tiempo. Gracias por estar en Televisión Nacional. Seguramente lo vamos a invitar nuevamente para hablar de esta investigación y de otras. Bueno, muchísimas gracias a ti.